28 de febrero del 2021, segundo domingo en Cuaresma. El sendero de quien es parte del pueblo de Dios es el sendero de la responsabilidad, de la abnegación y del sacrificio. Si hubiera otro sendero posible, Jesús nos los hubiera indicado. No hay victoria sin lucha. No hay resurrección sin crucifixión. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Confesamos nuestro pecado delante de Dios y en presencia los unos de los otros. Dios misericordioso, te confieso todos mis pecados e iniquidades con que te he ofendido, y por los cuales justamente merezco tu castigo. Me pesan y me arrepiento de ellos, y ruego a tu clemencia infinita, en atención a los sufrimientos y muerte de tu Hijo Jesucristo, apiádate y compadécete de mí. Desgraciada criatura pecadora, perdona mis pecados y dame tu Espíritu Santo para enmendar mi vida pecaminosa y alcanzar la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, en su misericordia ha dado a su Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. Como ministro llamado y ordenado de la Iglesia de Cristo y por su autoridad, yo por lo tanto los declaro a ustedes el pleno perdón de sus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Con su manto
San Marcos capítulo 8, versículo 31 al 38, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: si alguno quiere ser mi discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierde la vida por causa mía y del mensaje de salvación, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá ganar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Palabra de Dios. El Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 31 al 38, y nos habla acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros, como seres humanos, no nos gusta hablar acerca de nuestros sufrimientos, ni que a veces nos digan acerca de que tenemos que sufrir, ¿verdad? Queremos solamente escuchar mensajes que nos levantan, que nos motivan, que nos dan ese ánimo para seguir adelante. Y en pocas ocasiones o en raras ocasiones se puede decir de que nosotros queremos escuchar acerca de cómo traer sentido, si se puede decir, a nuestro sufrimiento. Quizás buscamos a expertos, psicólogos, a entender, leemos libros de ayuda personal, cosas así. Nosotros comenzamos a indagar, buscar de cómo nosotros podemos mejorar nuestro sufrimiento o a lo menos entenderlo. Pero fíjense de que el cristianismo que nosotros hemos últimamente aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo es de que queremos escuchar algo positivo. Pero ¿qué tal acerca del sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario? A veces no mucho lo hacemos porque es Semana Santa, lo hacemos porque es Cuaresma, y aún nosotros cristianos que realmente celebramos ciertas partes del calendario cristiano y otras partes no. Entonces no nos gusta hablar acerca de sufrimiento, o a lo menos comenzar a pensar, a meditar, a reflexionar cómo nosotros podemos lidiar con el sufrimiento que quizás hemos pasado, hemos experimentado, hemos aguantado, y qué necesitamos hacer desde este punto en adelante, o quizás ya lo trabajaste con un profesional, ¿verdad? Entonces, pero hoy quiero concentrarme en el sufrimiento de Jesús. Pero fíjense que ese sufrimiento realmente a veces no lo traemos a la luz
o a la superficie, si se puede decir de esa manera, porque realmente es sufrimiento, pero no se ve como el sufrimiento de la cruz y hemos visto La Pasión, la película La Pasión, ¿no? De Cristo. Y entonces, pero fíjense de que voy a hablar de un estilo, de una forma de sufrimiento que aconteció con Jesús y que nosotros también las hemos encontrado. Y el sufrimiento que Jesús habla, particularmente en Marcos, es de que Él sufrió rechazo. Sufrió rechazo. Wow. Quizás usted no había visto esta parte de Jesús, que Jesús fue rechazado. Y dice, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir no poco, mucho, y que sería rechazado. Y aquí comienza Marcos a categorizar los grupos de el pueblo judío. Su propio pueblo lo iba a rechazar. Y Marcos, él hace el hincapié de los grupos específicos que iban a rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Dice primero, listo para tomando sus notas ahí, rechazado por los ancianos. ¡Auch! Duele, ¿verdad? Por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Esto se lo advirtió claramente. Rechazo. Rechazado por su propio pueblo. Rechazado por su propio pueblo. Imagínense usted, rechazado por los ancianos. No era cualquier grupo que lo estaba rechazando. No era cualquier autoridad de su vida que lo estaba rechazando. Eran aquellos ancianos que se suponían cuidar de su alma en las cosas espirituales, que tenían sabiduría, que tenían consejo bueno. Aquellas personas que necesitaban estar al lado de Jesús, lo rechazaron los ancianos. Y el clérigo de ese entonces, los pastores, los sacerdotes, los meros se dice, ¿verdad? También lo rechazaron. La ley, la justicia, también lo rechazaron. Y no se diga, ya vimos en Marcos que aún los políticos también rechazaron a Jesús. Todos rechazaron a Jesús. Póngase a pensar, ¿cómo no nuestro Señor Jesucristo puede identificarse contigo y conmigo cuando Él pasó ese rechazo, ese bullying, ¿verdad? Los
sacerdotes, los jefes de los sacerdotes, los maestros ancianos vinieron a hacer ese bullying, rechazando a Jesús. No lo querían, no lo quisieron. Póngase en los zapatos de Jesús y cómo usted se sentiría ser rechazado por todos. Porque aún dice que en la cruz del Calvario el Padre también lo abandonó. Lo abandonó. Pero él sabía eso. Él conocía eso. Él tenía conocimiento de eso. Porque dice, esto se lo advirtió claramente. Se lo advirtió claramente. Ya él lo sabía. Él ya lo entendía. Pero eso no significa que iba a pasar por todas esas cosas. El salmo de esta semana es Salmo 22. Y Salmo 22, 25 dice, los pobres comerán hasta saciarse. Alabarán a Dios los que lo buscan. Vivan sus corazones para siempre. Los pobres comerán hasta saciarse. Alabarán a Dios los que los buscan. Vivan sus corazones para siempre. Y el versículo 27 dice, Rey es Dios, Señor de las naciones, todo mortal honor le rendirá. Este salmo aquí, con estos dos versículos 25 y 27 del Salmo 22, nos indica que Dios está por el sufrimiento de los pobres. Y también nos indica en el versículo 27 que Dios también ama a los políticos de las naciones, a los presidentes, a los ministros primeros, como se llaman, qué título tengan, qué representación políticamente tengan. Aquí dice que al final del día también ellos van a adorar a Dios, porque Dios también los ama. Pobre, rico, no poder, todo poder en la tierra aquí. Todo eso se va a desembocar bajo la presencia y el trono de su majestad. Dios conoce no solamente el sufrimiento del pobre, Dios también conoce el sufrimiento de los poderosos que reinan en esta tierra, como presidentes, como poderes políticos. Dios también se encarga de ellos. Hoy en día hay cristianos que se recuestan en la política, ya sea republicanos o demócratas. Hay cristianos que están para la guerra. Hay cristianos que están para la paz. Hay cristianos que no quieren hablar nada de la política. Interesante, ¿correcto? Interesante. ¿Por qué? Porque en realidad no tienen esperanza acerca de aquellos que no quieren hablar de política, no quieren hablar de religión, no quieren hablar de nada, no tienen solución para todo el sufrimiento que el ser humano hoy en día, en el presente, no en el pasado, hoy en día está confrontando. Pandemia,
dolores emocionales, físicos, abandono, rechazo. Hay mucho que se ha escrito en libros cristianos acerca del rechazo. Hay mucho que se ha escrito psicológicamente. Al final del día, quiero decirle de que muchos de nosotros que somos inmigrantes también sufrimos y también tenemos muchos miedos. Y hoy yo le puedo decir de que viviendo en dos culturas como inmigrante, ya sea hispana y americana, eso lo podemos llamar híbrido, una combinación de dos cosas, que tiene que funcionar en inglés y tiene que funcionar en español. No es fácil pertenecer a un mundo anglo, no es fácil pertenecer a un solo mundo hispano. Tenemos que combinar los dos, somos híbridos. La mayoría de sus hijos, de sus hijas, son híbridos. Tienen que funcionar en dos culturas. Y a veces tenemos éxito, pero a veces somos rechazados. A veces no somos escuchados. ¿Y cómo nosotros podemos sanar esas heridas que se crean por rechazo? Quizás algunos de nosotros hemos sido rechazados por nuestros papás, pero déjame decirte lo que dice el salmista: aunque mi padre y mi madre me abandonaran, tú, Señor, me recogerías. ¡Wow! Él es nuestro Padre celestial. No somos huérfanos. Nadie es huérfano. Jesús sufrió rechazo. Está claro aquí en estos versículos. No tiene que hacer una búsqueda profunda teológica, bíblica, hermenéutica, ¿no? Sino que simplemente dice que Jesús fue rechazado, tal como tú has sido rechazado, tal como yo he sido rechazado en algunas circunstancias, en algunos ambientes, con algunas personas, si se puede decir. Hoy estamos hablando del sufrimiento del rechazo. Pero ¿cómo podemos nosotros sanar ese rechazo? ¿Cómo nosotros podemos darle sentido que hay corazones llenos de odio, llenos de resentimiento, llenos de envidia, que nos rechazan, que hablan mal de nosotros? Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a un punto como Jesucristo lo hizo? Es aceptar la realidad que ya pasó o que va a pasar. Como decimos a veces, ¿no? Y se me olvida exactamente, pero no somos monedita de oro para todos, decimos, ¿verdad? No lo somos. Nos gustaría. De hecho, en nuestro interior, como ser humano, todos queremos ser amados, aceptados, ¿verdad? Está dentro de nosotros, pero en realidad no sucede así. Y cuando necesitamos, correcto, prestar atención, levantar al víctima, al que ha sido rechazado, pero también tenemos que orar, tenemos que sanar al que está rechazando. ¿Me explico? Muchas veces le ponemos énfasis, y está todo correcto, al que han bully, pero no el que causa ese acto tan dañino. Los dos, así como los pobres, Dios los ama, así como los ricos, los poderosos, Dios los ama,
Dios ama a los dos, al que hace el bullying y al que lo recibe. Dios ama a los dos. Vamos a aprender a cómo sanarnos de ese rechazo. Y lo último es orar y decir: Señor Jesús, tú sabes lo que significa ser rechazado. Por favor, entiéndeme, sáname, levántame para que yo pueda hacer lo que tú me has llamado a hacer, para que yo no deje que ningún rechazo tome posesión de mi vida, de mis emociones, de mis pensamientos, y yo pueda seguir adelante. Así que el mensaje ha sido de sufrimiento, pero la conclusión es: adelante, adelante, adelante. Aunque vengan esos rechazos, aunque vengan esos ataques, nosotros vamos hacia adelante. Jesucristo venció todo rechazo. También tú puedes vencer cada rechazo. No importa qué grupo, qué persona de autoridad o no autoridad en tu vida te ha rechazado, te sigue rechazando, pero ¿sabes qué? Jesucristo está con sus manos abiertas diciendo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Yo voy a hacer que ustedes descansen en mis brazos. Eso es lo que nos dice nuestro Evangelio. Dios te bendiga esta semana. Ama en lugar de odiar. Amén. Acepta en lugar de rechazar. Obviamente tenemos que rechazar lo malo, ¿no? Pero a las personas tenemos que amarlas. Con límites, con todo, pero tenemos que amarlas. Así de que si esto ha tocado a tu vida, déjame decirte que eres un ser humano más, como yo, como los demás. Y pídele a Dios: Señor, dame un espíritu de perdonar, un espíritu que va a echar fuera todo espíritu de rechazo y de miedo, porque soy tu creación. Tú me hiciste en la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Dios les bendiga. Amén. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Yo oro y usted responde, escucha nuestra oración. Haznos fuerte en el momento de la tentación
y darnos valor para no huir de la prueba, sino hacerle frente con tu gracia, Señor, en tu bondad. Concédenos la visión espiritual de ver la prueba y el sufrimiento solo como anticipo del triunfo, Señor, en tu bondad. Recordamos en tu presencia con gratitud a aquellas personas que nos han precedido en la fe y que la han transmitido a nosotros, Señor, en tu bondad. Oramos por quienes sufren en cuerpo y en alma y por quienes han solicitado especialmente nuestras oraciones. Señor, en tu bondad, escucha las plegarias que en voz alta o en el interior de nuestros corazones ahora te dirigimos. A ti, oh Señor, encomendamos a todas aquellas personas por quienes oramos, confiando en tu misericordia por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.